Elena adquirió una finca abandonada por únicamente $7, pero lo que aparentaba ser una posibilidad para comenzar una nueva vida se transformaría en una experiencia terrorífica que ningún mortal debería experimentar. Puedes concebir la angustia de una progenitora viuda, tan alta que la población entera la apodaba la Colosal, luchando por rescatar a sus 3 pequeños en las profundidades del árido de Durango, sin recursos económicos, sin amparo y solamente con la esperanza orientando cada movimiento. Ella confiaba en que aquella propiedad olvidada sería su redención, pero detrás de los muros resquebrajados y el viento árido, algo arcaico y voraz ya la aguardaba. Parece increíble, pero esta narración aconteció verdaderamente en el septentrión de México en el año 1925, y lo que esta dama descubrió aquella noche transformó eternamente el destino de su estirpe. Antes de proseguir, suscríbete al canal y deja tu me gusta, porque el desenlace de esta narración te asombrará de una manera que jamás anticipaste. Y coméntame aquí abajo, ¿poseerías la valentía de adquirir una finca por $7 si fuera la única esperanza de rescatar a tu familia? La provincia de Durango en 1925 era un caldero de conflicto y pobreza. La revolución había finalizado oficialmente, pero las facciones continuaban combatiendo por el dominio. Los forajidos devastaban los senderos y el gobierno central establecía regulaciones que provocaban nuevas insurrecciones. La fiebre tifoidea, transportada por el desplazamiento de soldados y la escasez, arrasaba aldeas completas, dejando un sendero de huérfanos, viudas y haciendas deshabitadas que nadie se atrevía a reclamar. Fue en este panorama de caos y polvareda donde Elena Morales observó cómo su mundo, ya precario, se desmoronaba. Elena tenía apenas 31 años cuando sepultó a su cónyuge. Ricardo Morales no había sido un revolucionario ni un terrateniente. Era un individuo humilde, un trabajador de plata, honesto y robusto como un árbol, pero sin más posesión que el respeto de sus compañeros. Laboraba en las excavaciones de Santa Rosa, ganando lo suficiente para que Elena y sus 3 hijos tuvieran legumbres en la mesa y un techo de lámina sobre sus cabezas. Nada adicional. Cuando un colapso en el túnel de la excavación, provocado por la ausencia de mantenimiento y la codicia de la corporación extranjera, lo aplastó, Elena quedó solitaria con 3 bocas que alimentar. No poseía ni una sola moneda de plata en el bolsillo. Solamente la certeza de que el supervisor de la corporación minera no tardaría en expulsarlos de la pequeña choza que pertenecía a la mina. Y así ocurrió. Apenas 2 semanas posteriores al improvisado funeral, el supervisor, un estadounidense tosco y despiadado, se presentó en su entrada. Elena estaba allí, una mujer que medía casi 2 metros, una colosal que intimidaba a muchos, pero que ahora estaba destrozada por el sufrimiento. Sus hijos la rodeaban, Diego, el mayor, de apenas 11 años. Carmen, la intermedia, de 8, y el pequeño Santiago, que apenas había cumplido 5. El hombre no mostró compasión. Le dijo en un castellano quebrado que necesitaba la vivienda para un nuevo trabajador y que le concedía 3 días para desalojar. 3 días para encontrar un nuevo hogar. 3 días para decidir el futuro de 3 niños en un país que se desmoronaba. 3 días que se sentían como 3 segundos. Elena no tenía familia cercana. Sus progenitores habían fallecido en la epidemia de gripe años antes. Ricardo era hijo único y sus padres ya habían perecido. Los escasos amigos que poseían eran otros mineros tan pobres como ella que apenas sobrevivían. Consideró solicitar ayuda en la iglesia del pueblo, pero sabía lo que eso implicaría. El padre la enviaría a un convento de caridad y separarían a sus hijos, enviándolos a orfanatos distintos donde quizás nunca más volvería a contemplarlos. Fue entonces, en el segundo día de aquel plazo cruel, cuando Elena escuchó una conversación en el mercado de Polvareda. Estaba intentando intercambiar un viejo rebozo de su esposo por un poco de trigo, cuando 2 hombres, vestidos como coyotes o traficantes de propiedades, hablaban en voz alta cerca del puesto de agua. Uno de ellos era conocido en la región, un individuo llamado Federico Torres, famoso por adquirir propiedades en desgracia y revenderlas. El otro era un forastero, claramente un especulador de la capital. Federico decía con voz áspera y clara: 7, mi amigo, 7 pesos. Estoy regalando la propiedad. Pero seré honesto contigo, nadie desea ese maldito lugar. Dicen que el demonio duerme allí. El forastero soltó una risa seca y despectiva. No creo en esas supersticiones de indios ignorantes. ¿Qué es lo que realmente posee? Federico Torres negó con la cabeza fingiendo preocupación. Pues debería creer. 4 familias han intentado habitar allí en los últimos 3 años. Todas salieron corriendo despavoridas. La última ni siquiera empacó sus pertenencias. Huyeron en plena noche gritando sobre demonios. El dueño anterior, don Gustavo Méndez, un hombre orgulloso y rico, desapareció dentro de sus propios muros. Nunca encontraron ni un hueso.
Su familia huyó a la Ciudad de México y vendió todo por nada. Y créame, era gente de mucho dinero. El especulador se cruzó de brazos impaciente. ¿Y cuál es el problema real? Debe ser algo más que cuentos de fantasmas para asustar viejas. Federico bajó la voz. Pero Elena estaba lo suficientemente cerca para escuchar cada palabra, su alta estatura permitiéndole oír por encima del ruido del mercado. Bestias. 2 lobos gigantes enormes, pero no son lobos normales. La gente dice que son metamorfos, hechiceros convertidos en bestias. Atacan a cualquiera que intente reclamar la tierra. Ya mataron el ganado, las mulas, las gallinas. Dicen que acechan la casa principal cada noche. Los últimos que vivieron allí juraron haberlos visto a través de las ventanas, con ojos que brillaban como brasas rojas en la oscuridad absoluta. El forastero retrocedió visiblemente. ¿Entonces me estás vendiendo una propiedad infestada de metamorfos? ¿Estás loco? Federico levantó las manos como rindiéndose. Por eso el precio, amigo. Es una miseria. 7 lólares por una finca con casa principal de piedra, un establo, un pozo profundo y cientos de hectáreas de tierra fértil, aunque seca. En cualquier otro lugar esto valdría 50,000 pesos oro. Si usted logra limpiar el lugar, digamos con un buen exorcista o mucha plata, habrá hecho el negocio de su vida. El hombre soltó una carcajada amarga y se alejó rápidamente. Prefiero mantener mi alma. Gracias. Elena se quedó inmóvil apretando el rebozo sin valor contra su pecho. Ella tenía exactamente 8 polvoros guardados en una pequeña caja de lata escondida dentro del relleno de su colchón. Era todo lo que Ricardo había logrado ahorrar en años de trabajo en la mina. El dinero que guardaban con el sueño de algún día comprar un pequeño terreno propio, lejos de la compañía minera, un lugar donde sus hijos no pudieran ser echados, un techo permanente, pero metamorfos. Elena conocía las historias. Sabía que los metamorfos eran más que simples leyendas. Eran la explicación a lo inexplicable, la manifestación del miedo y el poder ancestral. Sabía que un metamorfo no era solo un animal, sino una inteligencia oscura y mortal. Sabía que un lobo de ese tamaño podía destrozar a un hombre en segundos. Pero, ¿qué le asustaba más que unos espíritus antiguos? Ver a sus hijos morir de hambre en el desierto, ver a Diego, Carmen y Santiago separados, enviados a hospicios donde serían tratados como esclavos, vivir en la calle mendigando. Elena, la mujer colosal que todos miraban con asombro o miedo, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Se acercó a Federico Torres con pasos firmes, su gran altura haciendo que la gente en el mercado se abriera a su paso, murmurando sobre la colosal. El hombre estaba guardando sus papeles en un maletín de cuero desgastado cuando ella le puso una mano en el hombro. «Señor Torres», dijo Elena con una voz profunda que intentó hacer sonar más segura de lo que se sentía. «Escuché su conversación. La finca que mencionó, no la de los olvidados. Yo la compro». Federico Torres la miró de arriba abajo, evaluando su vestido de luto raído, sus sandalias gastadas, su rostro marcado por el cansancio y la pena, pero también por esa estatura imponente. «Señora, usted escuchó la parte de los problemas». «Escuché todo», respondió Elena. «¿Y aún así la quiere?» Ella tragó saliva, el polvo del desierto rascando su garganta. «Necesito un lugar para mis hijos. Nos echaron de la mina. No tenemos a dónde ir. Si el precio es realmente 7 dólares, aquí los tengo». Federico estudió su rostro por un largo momento. Había algo en esos ojos oscuros, una determinación que rayaba en la locura, una desesperación que él conocía bien. Ya había visto esa mirada antes en gente que estaba contra la pared, gente que ya no tenía nada que perder. «Mire, señora», dijo él, suavizando un poco la voz, «yo soy un coyote, no un asesino. No le estoy mintiendo sobre el peligro. Esas cosas son reales. Yo mismo vi las marcas de garras en las vigas del porche. Son tan grandes como mi mano. Vi los restos de una vaca que destrozaron. Si usted va para allá con niños, mis hijos morirán de hambre si no tengo un techo para ellos», interrumpió Elena. «Al menos allí tendremos paredes de piedra y tierra para sembrar algo. Encontraré la manera de lidiar con los metamorfos o ellos conmigo». Federico suspiró profundamente. No era un hombre bueno, pero tampoco era un monstruo. Y los negocios eran negocios, incluso por 7 dólares. «Está bien, pero no quiero cargar con su muerte en mi conciencia sin advertirle hasta el final. Venga a mi oficina mañana al amanecer con el dinero. Prepararé el título de propiedad. Es un título viejo de la época de don Porfirio, pero es legal. Y que Dios, o quien sea que escuche en ese desierto, la proteja, señora». Esa noche, Elena reunió a sus hijos alrededor de una fogata de mezquite seco detrás de la choza que pronto tendrían que abandonar. Diego, con sus 11 años y una seriedad impropia de su edad, entendió de inmediato que algo grave estaba pasando. Carmen jugaba con una muñeca de trapo y Santiago dormía acurrucado contra el costado de su madre. «Niños», comenzó Elena, eligiendo las palabras con cuidado,
su voz resonando en el aire frío de la noche. Mañana nos vamos de aquí. Vamos a un lugar nuevo, nuestra propia finca. Diego frunció el ceño. ¿Nuestra? Pero mamá, ¿cómo? Con el dinero que su padre guardó, dijo ella tocando la caja de lata oculta. Él siempre soñó con tener nuestra propia tierra. Ahora vamos a cumplir ese sueño. Diego dejó el palo con el que dibujaba en la tierra, emocionado. ¿Una finca de verdad con tierra para sembrar? Elena sonrió, pero fue una sonrisa tensa, marcada por el dolor. Quizás un día, mi cielo, pero necesito que entiendan algo muy importante. El lugar está solo, muy lejos del pueblo, en medio del desierto. Y el desierto es bravo. ¿Bravo cómo, mamá?, preguntó Diego, que con sus 11 años ya no era un niño fácil de engañar, y había visto la dureza de la vida minera. Elena dudó. ¿Cómo le explicaba a un niño sobre metamorfos sin matarlo de miedo? ¿Cómo los preparaba para algo que ni ella misma entendía? Animales salvajes, dijo finalmente. Hay lobos, víboras, animales que pueden ser peligrosos si nos descuidamos. Por eso tendremos que ser muy listos. Nunca salir solos de la casa y siempre obedecerme en todo. ¿Entendieron? Diego asintió lentamente, pero Elena vio la duda creciendo en sus ojos oscuros. Carmen parecía más asustada que emocionada, aferrándose a su muñeca. Santiago seguía durmiendo, ajeno a la gravedad de la decisión. Todo va a estar bien, dijo Elena, más para convencerse a sí misma que a ellos. Estaremos juntos y tendremos un techo que nadie nos pueda quitar. Es lo que importa. A la mañana siguiente, Elena le entregó los 7 AOs arrugados a Federico Torres. Él le dio un papel amarillento, casi quebradizo, con sellos del gobierno de Porfirio. Díaz. Federico también le vendió por el último peso, que le quedaba una mula vieja y terca y un mapa improvisado, dibujado en una servilleta sucia. Son unas 4 horas de camino. Hacia el poniente, explicó, evitando mirarla directamente a los ojos. El camino es claro hasta el arroyo seco. Después, solo siga la huella de la carreta abandonada. La finca está en una pequeña hondonada rodeada de árboles viejos. Es la única construcción de adobe en kilómetros. No tiene pérdida. Elena agradeció y partió con sus hijos. Todo lo que poseían en el mundo cabía en 2 petacas viejas y un par de morrales que cargaba la mula. Ropa gastada, unas ollas de barro, las botas de minero de Ricardo que no tuvo corazón para vender, y un poco de harina de maíz y carne seca. El viaje fue brutal. El sol del mediodía caía como plomo fundido sobre el desierto de Durango. El polvo ocurría en los ojos, en la garganta. La mula apenas caminaba y Elena, con su gran estatura, caminaba al lado cargando a Santiago para aliviar al animal. El paisaje cambió gradualmente. El bullicio del campamento minero se desvaneció, reemplazado por un silencio absoluto y opresivo. El desierto se abría ante ellos infinito, ocre. Los cactus y cardones se alzaban como centinelas fantasmales. No se oían pájaros, solo el viento seco que soplaba y silbaba entre las rocas. Cuando llegaron al arroyo seco, Elena sintió un escalofrío a pesar del calor de 40 grados. La huella que seguía era apenas visible, un rastro de muerte y abandono. El aire se sentía pesado, quieto, como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración. Parecía el tipo de lugar donde el diablo realmente podía estar tomando una siesta entre los matorrales espinosos. «Mamá, tengo miedo», susurró Carmen, aferrándose a la falda de Elena. «Es solo el desierto, mi amor. Ya casi llegamos». Pero Elena también sentía esa opresión en el pecho, la sensación inequívoca de estar siendo observados, de que ojos invisibles y malévolos los seguían desde las sombras de las rocas calientes. Después de otra hora que pareció una eternidad, caminando sobre piedras sueltas y arena, la huella se abrió a una hondonada y allí estaba la finca, Los Olvidados. El nombre estaba casi borrado en un arco de adobe caído. La casa principal era de piedra y adobe, una construcción sólida que había visto mejores días. Tenía paredes gruesas, pero el techo de teja roja estaba parcialmente derrumbado en un ala. Tenía 2 ventanas oscuras como cuencas vacías en el frente y una puerta de mezquite pesada y agrietada. A un lado, un establo de madera casi en el suelo y un corral en ruinas. Un pozo con un brocal de piedra se alzaba en el centro del patio principal. La tierra alrededor estaba seca, agrietada, cubierta de arbustos y matorrales espinosos. El desierto lo rodeaba todo, una pared infranqueable de silencio y sol. Era perfecto, un refugio, y al mismo tiempo era aterrador. Elena bajó de un salto, su gran estatura levantando polvo. Ayudó a los niños a bajar de la mula, que resopló asustada. El silencio era total. No había grillos, no había pájaros, solo el viento soplando a través de las ruinas. «Quédense pegados a mí», ordenó, tomando a Santiago en brazos. Se acercó a la puerta principal y la empujó. La puerta no estaba cerrada con llave, solo trabada por la arena.
Se abrió con un chirrido largo y agudo que sonó como un lamento en el silencio. El interior olía a polvo antiguo, a encierro y a algo más, algo animal y rancio. Había muebles pesados cubiertos por sábanas tiesas de polvo, una gran mesa de comedor en la sala principal, sillas volcadas, un trinchador de madera oscura. En la cocina, trastes de barro rotos en el suelo. Todo abandonado con una prisa aterradora. Diego entró detrás de su madre e inmediatamente señaló algo en la pared. «Mamá, mira eso, en la viga». Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. Había marcas profundas en la viga de madera que sostenía el dintel. 5 surcos paralelos, claramente hechos por garras enormes, garras que habían rasgado la madera sólida como si fuera mantequilla. Debió ser algún animal salvaje que entró cuando la casa estaba sola. Un oso quizás, dijo Elena, aunque su voz sonaba hueca, y sabía que no había osos en esa parte del desierto. Exploró el resto de la casa con el corazón latiendo con fuerza. 2 cuartos pequeños al fondo con catres oxidados. Uno de los cuartos tenía más marcas de garras en el marco de la ventana, como si algo hubiera intentado entrar con insistencia, probando la resistencia del adobe. Elena decidió no decir nada más a los niños. Pasaron el resto de la tarde limpiando como podían, sacando el polvo, abriendo las pesadas ventanas para que corriera el aire viciado. Encontraron algunas provisiones abandonadas, sacos de frijol picados por gorgojos y un barril de agua seca, pero nada útil. Quien huyó de allí salió con tanto pánico que dejó hasta los retratos en la pared. Cuando el sol empezó a hundirse tras las montañas, tiñendo el cielo de un rojo sangre, Elena cerró todas las puertas y ventanas, verificó las trancas 2 veces, atrancó la puerta principal con la mesa pesada y metió a los niños en el cuarto más seguro, todos juntos en un solo catre. Diego intentó protestar, diciendo que él era el hombre de la casa y debía dormir en la sala, pero algo en la mirada de Elena, una mezcla de acero y pánico, lo hizo obedecer sin una palabra. «No importa lo que escuchen esta noche», les dijo Elena, su voz profunda sonando extraña en el cuarto cerrado. «No abran esta puerta, no miren por la ventana. Tapen sus oídos y recen. Todo va a estar bien». «Mamá, nos estás asustando», susurró Carmen, aferrada a su muñeca. «Solo estoy siendo cuidadosa, mi amor. Ahora duerman». Elena cerró la pesada puerta del cuarto y la atrancó por fuera con un viejo baúl. Regresó a la sala principal, encendió un solo cabo de vela que había encontrado. Se sentó en una silla de madera pesada de espaldas a la pared y de frente a la puerta principal, la que había atrancado con la mesa. En su mano sostenía un cuchillo de cocina oxidado que había encontrado en el suelo. No era un arma contra lo que fuera que estuviera allí afuera, pero era lo único que tenía. Las primeras horas de la noche fueron de un silencio sepulcral. El desierto, que de día era un horno, se volvió helado. Elena solo oía el viento silbando en las tejas rotas y el latido de su propio corazón en sus oídos. Empezaba a relajarse, pensando que quizás las historias eran solo eso. Quizás las bestias se habían ido hacía tiempo. Quizás el miedo de la gente era exagerado. Entonces lo oyó. Un gruñido bajo, gutural, que parecía venir de las entrañas de la tierra. No era el aullido de un lobo normal. Era demasiado profundo, vibraba en el adobe. Elena se quedó paralizada en la silla, el cuchillo temblando en su mano. El gruñido vino de nuevo, esta vez más cerca, y luego el sonido inconfundible de garras pesadas rascando la piedra del brocal del pozo en el centro del patio. Se obligó a levantarse. Caminó en silencio, sus pies descalzos sin hacer ruido en el suelo de terracota. Llegó a la ventana principal. Con manos temblorosas, descorrió apenas 1 centímetro la pesada contraventana de madera y miró hacia el patio. Sus ojos tardaron en ajustarse a la oscuridad, iluminada solo por una luna pálida y cruel. Pero entonces lo vio. En el patio, junto al pozo, había una sombra que no pertenecía a este mundo. Era un lobo, sí, pero un lobo tan grande como la mula que la había traído. Su pelaje era oscuro, casi negro, y su cabeza era enorme. Pero lo peor eran los ojos. Un brillo rojo, antinatural. 2 brasas encendidas que la miraban fijamente, como si supiera que ella estaba allí observando. El animal olfateaba el aire, girando la cabeza hacia la casa. Elena ahogó un grito. Y entonces oyó el segundo sonido, otro gruñido idéntico viniendo del establo derrumbado al otro lado de la casa. Eran 2. Había 2. Elena corrió en silencio a la ventana de la cocina que daba al otro lado. Miró. Sí, la segunda bestia, igual de enorme, estaba allí, circulando la propiedad por el flanco. Las 2 criaturas estaban coordinadas, cazando, rodeando la casa como generales expertos en un campo de batalla. La noche se arrastró en un terror absoluto. Elena permaneció despierta, escuchando a las bestias circular la casa, rascar los muros de adobe, empujar las ventanas. En un momento dado, uno de ellos saltó al techo derrumbado del ala contigua,
y Elena escuchó el pesado caminar sobre las vigas, el crujir de las tejas bajo su peso. Rezó más esa noche de lo que había rezado en toda su vida. Rezó para que la mesa aguantara, para que las ventanas no cedieran, para que los niños no despertaran y gritaran de pánico. Cuando los primeros, tímidos rayos de sol tiñeron de gris el horizonte del desierto, los sonidos finalmente cesaron. Los gruñidos se convirtieron en un aullido largo y lastimero que se perdió a la distancia. Las bestias se habían ido tragadas por la luz del amanecer. Elena se derrumbó en la silla, temblando de agotamiento pero viva. Corrió al cuarto de los niños y quitó el baúl. Estaban despiertos, acurrucados juntos bajo la manta raída, pálidos de miedo pero ilesos. La casa había resistido, pero ella sabía, con una certeza helada, que esto era solo la primera noche. Las bestias volverían. Por la mañana, después de esperar una hora con el sol ya en lo alto, Elena salió con cautela a inspeccionar los daños, cuchillo en mano. El patio era un desastre. La puerta del establo derrumbado había sido arrancada de sus goznes. Una de las ventanas de la sala tenía la madera astillada, donde uno de ellos había intentado forzarla. Y por todas partes, en el polvo seco había huellas enormes de cánido, pero más grandes que la palma de la mano de Elena con los dedos extendidos. Eran huellas profundas, pesadas. Diego, incapaz de quedarse encerrado, salió detrás de ella y vio a su madre mirando fijamente el suelo. «Mamá, ¿qué es eso? Esas no son de un lobo normal». Elena ya no podía ocultarlo. Su rostro curtido por el sol y el dolor se endureció. «No, mi hijo, no lo son. Son de los metamorfos. Vinieron anoche». Diego miró la casa de adobe, luego al desierto infinito que los rodeaba. Su rostro de niño, pálido por el miedo, reflejaba la misma pregunta que gritaba en la mente de Elena. «¿Qué vamos a hacer, mamá? No podemos vivir aquí». «Vamos a sobrevivir», dijo Elena con más convicción de la que sentía, su imponente altura pareciendo un poco menos firme esa mañana. «Vamos a reforzar esa puerta. Vamos a tapear las ventanas que no necesitamos. Vamos a estar siempre dentro antes de que caiga el sol y vamos a encontrar una solución». ¿Pero qué solución? ¿Cómo una viuda colosal, sola en mitad de la nada, con 3 niños pequeños, podría enfrentarse a 2 criaturas sobrenaturales que reclamaban esa tierra como suya? Los días siguientes fueron una pesadilla de tensión insoportable. Durante el día, Elena intentaba mantener una apariencia de normalidad. Hizo que los niños la ayudaran a limpiar el interior, a barrer el polvo de décadas. Intentó despejar un pedazo de tierra cerca de la puerta principal para una pequeña hortaliza, siempre con Diego vigilando desde el porche, siempre con el cuchillo a su cintura, siempre con un ojo puesto en las sombras de los árboles que rodeaban la hondonada. Las bestias no aparecían de día, pero Elena sentía su presencia. Sabía que estaban allí, en algún lugar de las colinas secas, observando desde la distancia, esperando la oscuridad. Y cada noche, sin falta, en cuanto el último rayo de sol desaparecía, el terror regresaba. Las bestias venían, a veces juntas, a veces separadas, circulaban la casa, arañaban las paredes de adobe haciendo llover polvo del techo, gruñían un sonido que calaba los huesos. Una noche, una de ellas logró derribar la puerta del establo que Elena había intentado reparar. Se metió dentro. Elena escuchó el estruendo y luego el sonido de las últimas vigas podridas siendo destrozadas. El metamorfo se quedó allí dentro toda la noche, como si reclamara ese montón de ruinas como su palacio. Elena y los niños oyeron sus gruñidos guturales y el sonido de madera vieja siendo masticada y arañada durante horas. Al amanecer, un silencio tenso cayó sobre la finca. Elena encontró el establo devastado. Las pocas herramientas viejas que quedaban estaban rotas, un viejo yugo de buey hecho pedazos, sacos de pienso podridos destripados, y el metamorfo seguía allí. Elena se quedó paralizada en la puerta de la casa a 30 metros del establo. A través de una rendija entre las tablas de mezquite caídas, pudo ver el brillo de 2 carbones rojos mirándola fijamente desde la oscuridad interior. La bestia estaba atrapada. El mismo estruendo que había hecho al entrar había provocado que el dintel principal colapsara, bloqueando la salida. El metamorfo se había encerrado solo. Un pensamiento terrible y desesperado cruzó la mente de Elena. Podía reforzar el bloqueo. Podía dejarlo allí. Quizás moriría de hambre o de sed bajo el sol abrasador. Sería una oportunidad, una forma de eliminar al menos a una de las amenazas. Era un pensamiento cruel, nacido del pánico de una madre. Pero mientras lo consideraba sintiendo el frío del cuchillo en su mano, algo extraño sucedió. El metamorfo dentro del establo comenzó a hacer un sonido diferente. No era el gruñido de amenaza ni el rugido de furia. Era casi un aullido pero quebrado, un llamado lastimero que vibró en el aire seco de la mañana. Y desde las colinas del desierto a lo lejos vino una respuesta. El segundo metamorfo,
llamando de vuelta. Elena entendió en ese instante con una claridad que la golpeó como un rayo. Eran una pareja, compañeros, y aquel sonido no era de furia, era de angustia. La bestia atrapada estaba llamando a la otra, no con rarretrae y continuevia, sino con necesidad. Había una inteligencia profunda y antigua en esos seres, algo que iba mucho más allá del simple instinto animal. Fue en ese preciso momento, mientras Elena estaba paralizada entre el miedo a la bestia atrapada y la bestia libre que respondía, que escuchó pasos detrás de ella. Se giró rápidamente, su enorme cuerpo moviéndose con la velocidad del pánico, levantando el cuchillo, y vio a un hombre emergiendo de la senda del arroyo seco. Era un hombre viejo, pero que no parecía anciano, quizás 60 o 70 años. Imposible saberlo. Era un tarahumara, un rarámuri, evidente por sus guaraches, su taparrabos blanco y su camisa de manta suelta. Su rostro estaba curtido como cuero viejo, cada arruga contando una historia de sol y viento. Tenía el pelo largo y gris sujeto por una cinta roja, pero lo más impactante eran sus ojos oscuros, increíblemente profundos y cargados con una calma que parecía tan antigua como el propio desierto. «Buenos días, señora», dijo el hombre, su voz suave, apenas un murmullo, pero perfectamente audible en el silencio. «Ha cometido usted un error comprando esta tierra. No le pertenece». Elena apretó el cuchillo, su imponente figura erguida como una fortaleza protegiendo la puerta de la casa. «¿Quién es usted? ¿Cómo sabe eso?». El anciano tarahumara se detuvo a una distancia respetuosa, sin mostrar miedo. «Mi nombre es Sebastián, y yo sé porque la tierra habla y yo escucho. Vivo en la sierra, a 2 días de camino, pero sentí el desequilibrio». Señaló con la barbilla el establo derrumbado. Escuché el llamado. «Tormenta debe estar cerca, en las colinas esperando. ¿Usted los conoce? ¿Les puso nombre?», preguntó Elena incrédula. Sebastián caminó lentamente hacia el establo ignorando el peligro. Estudió la entrada bloqueada, las marcas de garras. Escuchó por un momento los gruñidos ansiosos que venían del interior. «Tormenta», murmuró. «El macho. Oscura es la hembra. Ella es más inteligente, más peligrosa. Son metamorfos brujos», susurró Elena repitiendo el miedo del pueblo. Sebastián la miró con esos ojos antiguos. «La gente del pueblo les dice así porque les temen. No son brujos, son algo más viejo. Son los guardianes de este lugar, los espíritus del desierto que tomaron forma. Y el antiguo dueño de esta tierra, don Gustavo, cometió un pecado terrible». «¿Qué pecado?». «Esta finca», dijo Sebastián señalando la casa de piedra, «fue construida sobre un lugar que era sagrado, un lugar donde los antiguos venían a soñar. Don Gustavo profanó el sitio y cuando Tormenta y Oscura aparecieron, Cachorros entonces intentó domesticarlos. Los encadenó, los golpeaba cuando no obedecían, los dejaba sin agua bajo el sol para quebrarlos. Quería tenerlos como perros de trofeo. Cuando crecieron y se hicieron demasiado fuertes, intentó matarlos a tiros. ¿Y qué pasó?». Sebastián tocó una vieja cicatriz en su propio brazo, una marca de quemadura. Se defendieron. Don Gustavo desapareció una noche. Nadie encontró su cuerpo. Pero yo sé lo que pasó. El desierto, usando a sus guardianes, reclamó lo que era suyo. Las bestias que él torturó finalmente le cobraron la deuda. Elena sintió un escalofrío que no era por el frío de la mañana. «¿Y usted? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué ayudarme?». «Porque yo le debo una deuda a su sangre», dijo Sebastián calmadamente. «Yo conocí a su abuela Xochitl, la curandera de Batopilas. Ella me enseñó a escuchar la tierra cuando yo era un muchacho y ella ya era una anciana. Me enseñó sobre el equilibrio». Elena abrió los ojos de par en par. Apenas recordaba a su abuela, una mujer indígena de la que su madre casi no hablaba. «Cuando supe que una mujer colosal, la nieta de Xochitl, había comprado la finca profanada», continuó Sebastián, «supe que no era una casualidad. El desierto la trajo aquí, y yo debía venir a pagar mi deuda de conocimiento». Elena miró el establo, luego al anciano. «¿Puede ayudarnos? ¿Puede hacer algo con Tormenta y Oscura?». Sebastián guardó silencio por un largo momento, estudiando el rostro de Elena, su altura, su miedo, su fuerza. «Puedo, pero lo que voy a hacer no es matarlos. Esas bestias son la tierra misma enojada. Están protegiendo este lugar sagrado. No son malos. Están heridos, desconfiados. Entonces, ¿qué vas a hacer?». Sebastián miró hacia el establo con una expresión de profundo respeto. «Voy a enseñarles a confiar otra vez. Voy a pedirles permiso y voy a convertirlos de sus carceleros en sus protectores». Elena pensó que el anciano estaba completamente loco. Pedir permiso, enseñar a confiar a bestias que habían matado a un hombre y aterrorizado a familias enteras. Pero ¿qué otra opción tenía? Estaba atrapada sin dinero, sin comida y con 2 demonios del desierto acechándola cada noche.
Cualquier esperanza, por más diminuta o absurda que pareciera, era mejor que la muerte segura. Está bien, dijo Elena, su voz temblando por primera vez. Pero mis hijos se quedan dentro de la casa, atrancados, mientras usted hace lo que sea que vaya a hacer. Sebastián asintió con gravedad. Es lo más sabio. Y usted también, Colosal. Quédese dentro. Lo que voy a hacer es un diálogo, y si se interrumpe, será peligroso. No necesitó terminar la frase. El peligro era obvio. Elena corrió a la casa. Reunió a Diego, Carmen y Santiago. Los metió en el cuarto del fondo, el más alejado del establo. Diego protestó. Quería ver, pero Elena fue firme, su rostro pálido de terror. Quédense aquí. No salgan. No miren por la ventana. No importa lo que oigan. Entonces Elena volvió a la sala principal y atrancó la puerta, pero no pudo obedecer al anciano. No podía esconderse. Su naturaleza, su altura, su instinto de madre la obligaban a ser testigo. Se acercó a la misma ventana sucia por la que había espiado la noche anterior y observó con el corazón en la garganta. Sebastián se acercó al establo derrumbado con pasos lentos, rítmicos, casi como una danza. No mostraba miedo, pero sí un respeto infinito. Se detuvo a unos metros de la entrada bloqueada. De un pequeño morral en su cintura sacó un puñado de algo que parecía harina de maíz tostado. Lo sopló al viento hacia el establo, murmurando palabras en una lengua que Elena no entendía, una lengua antigua que sonaba como el viento mismo. Tormenta, dijo entonces en español claro, su voz suave pero resonante. Estoy aquí. Soy Sebastián. No vengo a lastimarte. Vengo a hablar. Un gruñido feroz, un rugido de furia contenida vino de adentro. El establo tembló. Sebastián no se movió. Recuérdame, hermano. Yo te traje agua cuando el patrón te dejó atado al sol. Yo te di comida cuando Oscura estaba herida. Recuérdame. El gruñido bajó de intensidad. Se volvió un lamento confuso. Voy a quitar las piedras, Tormenta. Voy a abrir la puerta. No te haré daño. Puedes salir, buscar a Oscura, pero tienes que confiar. Tienes que escuchar. Sebastián se acercó a la pila de adobes y vigas caídas y, con una fuerza sorprendente para su edad, comenzó a mover los escombros uno por uno, con calma. Por un momento aterrador, todo fue silencio. Elena contuvo la respiración. Entonces una sombra masiva surgió de la oscuridad del establo. Tormenta era aún más grande a la luz del día. Era gigantesco. Su pelaje negro como el carbón, enmarañado con polvo y sangre seca de algún animal. Sus músculos se marcaban bajo la piel, y esos ojos rojos, brillantes de furia y dolor, se clavaron en Sebastián. El animal era puro poder depredador. Elena apretó el cuchillo tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. El anciano estaba a menos de 3 metros de la bestia, sin nada con que defenderse. Sebastián no corrió, no hizo ningún movimiento brusco. Simplemente se quedó allí, de pie, tan tranquilo como el desierto al amanecer, mirando directamente a los ojos del metamorfo. «Ya no estás encadenado, Tormenta», dijo Sebastián en voz baja. «No soy tu enemigo, pero esta tierra tiene nuevos inquilinos y son inocentes. Son niños. No puedes vivir atacando a los inocentes». El lobo gigante dio un paso fuera del establo. Luego otro. Quedó parado, evaluando al anciano, sus fauces entreabiertas goteando saliva, un gruñido bajo vibrando en su pecho. Elena podía ver la duda en el animal. La lucha entre el instinto asesino aprendido por la tortura y algún recuerdo antiguo de bondad. Entonces Sebastián hizo algo extraordinario, algo que heló la sangre de Elena más que los gruñidos. El anciano tarahumara se arrodilló lentamente en el polvo. Puso ambas manos con las palmas hacia arriba sobre sus rodillas. Se hizo más pequeño que la bestia, una postura de absoluta sumisión, no de amenaza. Pero sus ojos oscuros nunca abandonaron los ojos rojos del metamorfo. «Tú eres el guardián aquí, Tormenta. Eres la voz del desierto», dijo Sebastián, su voz siempre suave. «Yo reconozco tu poder, pero esta mujer es sangre de Xochitl, la que curaba la tierra. Ella puede ser una guardiana humana, no una destructora como el otro». El gran lobo inclinó la cabeza, confundido por el gesto, por el olor a calma que emanaba del anciano. Dio un paso más. Ahora estaba tan cerca que Elena podía ver el vapor de su aliento en el aire frío de la mañana. Podía destrozar al anciano con un solo movimiento. Sebastián, aún arrodillado, levantó una mano lentamente, con la palma extendida, sin intentar tocarlo, solo ofreciéndola, dejando que la bestia decidiera. Tormenta avanzó con cautela y olfateó la mano. Su nariz húmeda tocó la piel curtida de Sebastián. Por un momento que pareció durar un siglo, el animal y el hombre permanecieron conectados en ese gesto de pura fe. Entonces el metamorfo dio un paso atrás, soltó un gruñido bajo, casi un suspiro, y dio media vuelta.
Con un trote pesado pero rápido se dirigió hacia las colinas del desierto y desapareció entre los cardones. Antes de irse, miró hacia atrás una sola vez. Ya no era una mirada de furia asesina, era una mirada de reconocimiento, de duda. Sebastián se quedó arrodillado por un largo momento después de que la bestia desapareciera. Luego se levantó, sacudiéndose el polvo de la manta. Sus manos, notó Elena, temblaban ligeramente. Incluso para él había sido un riesgo al borde de la muerte. Fue solo el primer paso, dijo Sebastián cuando llegó a la puerta de la casa donde Elena lo miraba con ojos desorbitados. Tormenta, me recordó. Eso es bueno. Pero Oscura, la hembra, ella es el verdadero desafío. Ella es más astuta y su memoria del dolor es más larga. Ambas aún ven este lugar como un nido profanado que deben defender. ¿Y ahora qué?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. Ahora me quedo. Duermo aquí en el patio. Hablo con ellos todos los días. Les traigo ofrendas hasta que entiendan que ustedes no son una amenaza. Hasta que esta finca pueda ser un hogar para todos, sin más sangre. Elena negó con la cabeza incrédula. Usted va a domesticar a esos demonios. No se domestica al desierto colosal. Nunca, dijo Sebastián mirando hacia las colinas donde Tormenta había desaparecido. Voy a hacer un pacto, un acuerdo de respeto mutuo. Ellos protegerán este lugar de los peligros reales, de los bandidos, de las serpientes. Y nosotros los protegeremos a ellos de ser cazados y profanados. Eso es posible. Sebastián finalmente sonrió, una red de arrugas profundas en su rostro. Tu abuela Xochitl creía que todo era posible si se restauraba el equilibrio. Voy a honrar su memoria probando que tenía razón. Y así comenzó la etapa más extraña y surrealista de la vida de Elena Morales. Sebastián estableció un pequeño campamento junto al brocal del pozo, rechazando dormir dentro de la casa de piedra. Dijo que debía estar en el territorio de los metamorfos, volverse parte del paisaje, no una intrusión más. Los primeros días fueron de una tensión casi insoportable. Los metamorfos mantenían su distancia. Aparecían al atardecer, dos siluetas gigantescas y oscuras contra el cielo teñido de naranja, observando la finca desde las colinas circundantes. Sus aullidos llenaban la noche, profundos y lastimeros, pero ya no atacaban la casa de piedra con la misma furia ciega. La presencia constante de Sebastián en el patio, sentado tranquilamente junto a una pequeña fogata de mezquite, parecía confundirlos. Era una variable que no entendían, un humano que no actuaba como humano. Sebastián estableció una rutina sagrada. Cada mañana, antes de que el sol golpeara con fuerza, limpiaba el brocal del pozo y sacaba agua fresca, dejando un cuenco de barro lleno hasta el borde en una piedra plana en el límite del patio. Al lado ponía un puñado de harina de maíz. No era comida para saciar a bestias de ese tamaño. Era una ofrenda, un gesto de respeto. Y siempre hablaba, no a ellos directamente, sino al viento, a la tierra. Agua para la sed del desierto, maíz para la fuerza de la tierra. Estamos aquí en paz. No somos como el hombre de hierro que los lastimó. Sebastián también enseñaba a Elena y a los niños a moverse de una manera diferente, a existir de otra forma. No le teman al desierto colosal. Le explicó una tarde mientras ella miraba nerviosamente las colinas. Témanle a su propia arrogancia. Los metamorfos no atacan el miedo, atacan la falta de respeto, el ruido, la invasión. Cuando caminen, pisen suave. Agradézcanle a la tierra por sostenerlos. No griten, no corran. Les enseñó a no tirar desperdicios, a no matar ni siquiera a un alacrán dentro de la casa sin primero pedirle permiso a su espíritu. Todo tiene un propósito, decía. Todo es parte del equilibrio que don Gustavo rompió. Si somos predecibles, si nos movemos como el viento y no como una tormenta, Oscura nos verá como parte de la tierra, no como una plaga que debe limpiar. Diego, con sus 11 años, estaba completamente fascinado por Sebastián. Lo seguía como una sombra silenciosa, observando cómo el anciano leía las huellas en el polvo, cómo parecía saber dónde encontrar raíces comestibles o cómo predecir el viento. Carmen, en cambio, seguía aterrorizada. Apenas salía de la casa, pasando horas espiando a las bestias desde la ventana sucia, rezando en silencio. El pequeño Santiago tenía miedo, pero también una curiosidad infantil, preguntando si los perros grandes vendrían a jugar. Una semana después, Sebastián dio el siguiente paso. Comenzó a caminar hacia las cuevas sombreadas en la ladera, donde sabía que los metamorfos descansaban durante el calor del día. No iba directamente, sino en círculos amplios, cada día un poco más cerca, siempre murmurando sus cantos suaves, siempre dejando una pequeña ofrenda de tabaco silvestre. Las bestias lo permitían, respondiendo con gruñidos bajos desde la oscuridad de las rocas, pero no lo atacaban, siempre y cuando él no cruzara una línea invisible que solo él parecía ver. Es una danza, le explicó Sebastián a Elena esa noche mientras compartían una magra tortilla con sal. Ellos establecen los límites.
Yo los respeto, pero cada día los límites se mueven un poco. La confianza crece como un mezquite, lentamente, pero con raíces fuertes. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo va a durar esta danza, Sebastián?, preguntó Elena, su voz profunda cargada de angustia. La harina de maíz que traje se está acabando. Las provisiones que trajimos de la mina, ya no queda nada. Sebastián asintió entendiendo la presión. La comida se estaba acabando. Las pocas monedas que le quedaban no servían de nada en medio del desierto. Necesitaba poder salir, cazar conejos, buscar agua más lejos, y no podía hacerlo con los metamorfos rondando, vigilando cada salida, como si sintiera la desesperación de la madre colosal. Sebastián tomó una decisión arriesgada. En la segunda semana, comenzó a traer las ofrendas más cerca de la casa, no solo en el borde del patio, sino junto al porche de adobe, a pocos metros de la puerta principal. Tormenta, el macho, seguía el rastro de agua y harina de maíz con cautela, pero era oscura, la hembra, la que preocupaba a Sebastián. Ella era más inteligente. Sus movimientos eran puro cálculo. No seguía la comida, seguía a Sebastián, estudiándolo, tratando de descifrar el engaño. Después, el anciano tarahumara dio el siguiente paso. Se sentaba inmóvil como una roca del desierto junto al cuenco de agua, a escasos metros de la puerta, mientras las bestias se acercaban al anochecer. Los metamorfos pasaban junto a él a una distancia que Elena medía con el corazón en la boca. Podían destrozarlo en un segundo, pero no lo hacían. Bebían el agua, ignoraban la harina de maíz. La ofrenda era simbólica, no un soborno, y lo miraban con esos ojos rojos e incomprensibles. Estaban aprendiendo que ese humano específico, ese anciano que olía a tierra y tabaco, era inofensivo. Entonces llegó el momento que Elena temía. Sebastián se acercó a la puerta atrancada. «Colosal», dijo con su voz suave. «Esta noche cuando vengan necesito que salga conmigo. Ellos deben verla. Deben entender que usted es la nueva guardiana de la casa de piedra». Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Salir? ¿Con ellos allí? ¿Está loco? No voy a dejar a mis hijos». «Ellos tienen que ver que usted no es una prisionera», insistió Sebastián con paciencia. «Si usted se esconde, es una amenaza. Si usted sale y yo estoy presente y no muestra miedo, Oscura entenderá que usted pertenece a este lugar tanto como yo». Elena no quería hacerlo. Su imponente cuerpo temblaba. Cada fibra de su ser de madre le gritaba que se quedara detrás del adobe, protegiendo a sus crías. Pero confiaba en el anciano. Confiaba en el conocimiento antiguo que fluía de él. Fue justo antes del amanecer, en esa hora gris y fría en que el mundo está entre la vida y la muerte. Las bestias solían estar más calmadas a esa hora. Sebastián salió primero. Elena salió detrás de él, sintiéndose absurdamente grande y expuesta, un blanco perfecto. El anciano la posicionó detrás de él, protegiéndola parcialmente con su propio cuerpo frágil. Oscura estaba allí, echada en el centro del patio, a unos 30 metros. Sus ojos rojos brillaban con una intensidad helada cuando vio el movimiento en la puerta, cuando vio a la mujer colosal salir de su escondite. Se puso alerta. Cada músculo de su cuerpo oscuro tenso, lista para atacar. «Buenos días, Oscura», dijo Sebastián con calma, como si hablara con una vecina. «Te presento a Elena. Es la nueva cuidadora de la casa. Es sangre de Xochitl, la que curaba la tierra. Ella no es el hombre de hierro. Ella no es una amenaza. Ella es familia de la tierra». La palabra familia resonó en el silencio absoluto. Oscura observó a Elena por un larguísimo momento. Elena podía sentir la inteligencia de la bestia midiéndola, pesándola, decidiendo su destino. Entonces Oscura hizo algo asombroso. Soltó un resoplido, un sonido de impaciencia, y apartó la mirada de Elena. Volvió su atención a un conejo que saltaba a lo lejos. Era un gesto de desdén, pero también de aceptación. No valía la pena atacarla. Era, como había dicho Sebastián, parte del paisaje. En los días siguientes, Elena salió más a menudo, siempre con Sebastián cerca, siempre con movimientos lentos y deliberados. Gradualmente, los metamorfos dejaron de reaccionar a su presencia. Ella se convirtió en parte del escenario, igual que Sebastián, igual que el pozo, igual que los árboles secos. El verdadero terror, la prueba de fuego, vino 3 semanas después de la llegada de Sebastián. El anciano se acercó a Elena mientras ella intentaba remendar la ropa de Diego. «Colosal, las bestias la aceptan a usted y a mí, pero hay otros olores. Olores pequeños, olores de cachorro humano. Mientras esos olores estén escondidos, Oscura seguirá nerviosa. Seguirá viendo la casa como un nido que esconde algo. Los niños deben salir». Elena se puso de pie de un salto, su cabeza casi tocando las vigas del techo. «No, absolutamente no. A mí pueden matarme si quieren, pero a mis hijos no los van a tocar. No los voy a arriesgar. Elena,
dijo Sebastián usando su nombre por primera vez, su voz firme pero compasiva. Si los metamorfos no aceptan a los niños, ustedes nunca podrán vivir aquí. ¿O qué piensa hacer? ¿Mantenerlos encerrados en ese cuarto hasta que sean hombres? Quedarán prisioneros de su propio refugio. El miedo los matará más lentamente que las bestias. Prefiero eso a verlos destrozados, replicó Elena, su voz quebrada por la angustia. Lo entiendo. Es el miedo de madre, pero vea. Sebastián señaló por la ventana. Oscura. La hembra estaba bebiendo tranquilamente del cuenco de agua que él había dejado a pocos metros de la puerta. Podrían derribar esa puerta si quisieran. Son más fuertes que el adobe. Son depredadores perfectos. No atacan porque están aprendiendo. Están decidiendo que este territorio puede ser compartido. Elena luchó contra el pánico que la ahogaba. Sebastián tenía razón. Si no daba ese paso, si no confiaba en el proceso, estarían condenados a una vida de terror, prisioneros en su propia casa. Empecemos con Diego, sugirió Sebastián, sintiendo la duda de ella. Es el mayor, es callado, observador como yo. Si funciona con él, los otros seguirán. Elena tardó 2 días en reunir el valor. 2 días en los que apenas durmió, rezando y maldiciendo su suerte. Finalmente, en una mañana clara y sin viento, llamó a Diego. Hijo, necesito que confíes en mí y necesito que confíes en Sebastián. Diego, que ahora tenía casi 12 años, la miró con una seriedad adulta. Vamos a ver a los perros grandes. Vamos, pero todo va a estar bien. Sebastián nos ha enseñado cómo y él nos protegerá. Salieron juntos, la procesión más extraña del desierto, Sebastián al frente, Elena en medio, su mano gigante aferrando el hombro de Diego, que iba detrás de ella. El niño estaba pálido como el polvo, pero caminaba con determinación sin temblar. Tormenta estaba en el patio. Cuando vio al grupo de 3, se levantó de un salto. Sus ojos rojos se clavaron en Diego. La nueva presencia, pequeña, vulnerable, un cachorro humano. Elena sintió que Diego se tensaba bajo su mano. Apretó su hombro con más fuerza, anclándolo. Tormenta, llamó Sebastián, su voz clara y tranquila. Otro más de la familia de la tierra. Un niño bajo protección. El metamorfo caminó lentamente hacia ellos, cada paso un cálculo de poder. Elena quiso gritarle a Diego que corriera, pero se obligó a permanecer inmóvil, a confiar en el anciano y en la bestia. Tormenta se detuvo a unos 5 metros. Su enorme cabeza se inclinó, olfateando el aire, estudiando al niño, evaluando la amenaza. Diego soltó un suspiro tembloroso. Es más grande que la mula. Sebastián soltó una risa seca. Sí, muchacho, y mucho más listo. Entiende más de lo que creemos. Tormenta los observó por un momento más. Entonces hizo algo inesperado. Se echó en el polvo con un gruñido sordo, asumiendo una postura relajada, casi aburrida. Era aceptación. Diego había sobrevivido. Ese día caminó por el patio, siempre cerca de Sebastián, mientras Tormenta lo observaba con desinterés. Después de Diego, fue el turno de Carmen. La niña de 8 años estaba tan aterrorizada que se negó a salir durante 2 días más. Fue Elena quien finalmente la sacó, casi arrastrándola, su mano gigante envolviendo la pequeña mano de su hija. No mires a los ojos, mi amor. Mira al suelo. Camina suave, le susurró. Oscura, la hembra fue quien la recibió. La bestia se acercó a la niña temblorosa, olfateándola de pies a cabeza, con una intensidad que hizo que Carmen rompiera a llorar en silencio. Elena y Sebastián se quedaron paralizados. Oscura lamió una de las lágrimas saladas de la mejilla de la niña, y luego, como si estuviera satisfecha, se alejó. Santiago fue el último. El pequeño de 5 años, demasiado joven para entender el terror, solo vio a los perros grandes. Cuando Tormenta se acercó a olfatearlo, el niño soltó una risita y extendió la mano para tocarlo. Sebastián tuvo que arrebatar al niño en el último segundo. No, Santiago. Se mira pero no se toca. Son los guardianes. El niño asombrado simplemente dijo. Guardianes grandes. Pasaron los meses. El verano brutal de 1925 dio paso a un otoño seco y ventoso. La rutina de la finca Los Olvidados se estableció en un equilibrio surrealista. Elena y los niños aprendieron a vivir en una armonía cautelosa y respetuosa con las bestias. Sebastián, el anciano tarahumara, continuó presente, pero poco a poco su campamento junto al pozo se desmanteló. Había demasiado trabajo en la casa para un solo par de manos de mujer, incluso unas tan grandes como las de Elena. El anciano se volvió esencial, con una habilidad que desmentía su edad. Reparó el techo derrumbado usando adobe nuevo que él mismo fabricó con la tierra del arroyo seco. Reforzó la puerta del establo, ayudó a Elena a cavar un huerto más grande, enseñándole a pedir permiso a la tierra antes de sembrar el maíz y el frijol que él mismo había traído en sus viajes silenciosos.
Entre Sebastián y Elena creció un respeto profundo, mudo. No era romance ni siquiera afecto. Era la sociedad de dos almas antiguas, dos sobrevivientes aprendiendo a confiar el uno en el otro. Un pacto tan silencioso y fuerte como el que él había retrae continue forjado con los metamorfos. Y las bestias cambiaron por completo. Tormenta y Oscura dejaron de ser amenazas y se convirtieron en una presencia constante pero pacífica. Dormían bajo la sombra de los árboles más grandes durante el día, sus cuerpos oscuros casi invisibles en el juego de luces. Cazaban en las colinas por la noche. Sus aullidos ahora no sonaban a amenaza, sino a una afirmación de territorio. Siempre volvían al amanecer a beber del cuenco de agua que Sebastián nunca dejó de llenar. El anciano continuó alimentándolos ocasionalmente con algún conejo que cazaba, pero descubrió que era más por mantener el vínculo que por necesidad. Los metamorfos eran cazadores supremos. El agua y el respeto eran suficientes. Un día, sin embargo, sucedió algo extraordinario que selló el pacto de forma inesperada. Diego, que ahora ayudaba a Sebastián a buscar leña, estaba recogiendo ramas secas cerca del arroyo. No vio la serpiente de cascabel, una víbora diamantina enorme, enroscada y lista para atacar, mimetizada con la tierra seca. El cascabel sonó, un zumbido seco y mortal. Antes de que Diego pudiera siquiera procesar el sonido y el peligro, antes de que Sebastián, que estaba a varios metros, pudiera reaccionar, Oscura apareció de la nada. No corrió desde las colinas, simplemente se materializó desde las sombras del árbol, un relámpago de músculo negro, con un movimiento tan rápido que el ojo humano apenas pudo seguirlo. La enorme bestia golpeó el suelo con una pata delantera. No fue un zarpazo de advertencia, fue un golpe de ejecución. La cabeza de la serpiente de cascabel fue aplastada contra las piedras antes de que pudiera descargar su veneno. Oscura se quedó allí un segundo, con la pata sobre la serpiente muerta, y luego, con la misma calma sobrenatural, se alejó, dejando el cuerpo destrozado del reptil a los pies de Diego. El niño se quedó paralizado, con los ojos abiertos de par en par, incapaz de gritar. Elena, que había oído el siseo agudo desde el huerto, llegó corriendo, su enorme figura levantando nubes de polvo, el cuchillo en la mano. Sebastián llegó al mismo tiempo. Encontraron a Diego temblando, pero ileso, mirando fijamente la serpiente muerta. Elena miró el cuerpo del reptil, luego a la silueta de Oscura que se alejaba tranquilamente hacia el pozo. El aliento se le atoró en la garganta. Ella lo salvó, susurró incrédula. Lo protegió. Sebastián asintió lentamente, su rostro de cuero arrugado mostrando una profunda satisfacción. Lo han entendido finalmente. Él es un cachorro de la familia, y el territorio se protege. A partir de ese día, el pacto invisible se solidificó. Tormenta y Oscura dejaron de ser solo observadores pasivos y se convirtieron en guardianes activos. Cuando una pequeña banda de coyotes hambrientos, atraídos por el olor de la comida de Elena, intentó acercarse a la finca, Tormenta y Oscura los interceptaron en el límite del arroyo seco. No hubo una pelea. Fue una masacre silenciosa que dejó claro quién mandaba. Cuando un par de rurales desertores, bandidos que asolaban el camino real, se desviaron hacia la finca buscando agua y problemas. Oscura se sentó en mitad del sendero, bloqueándoles el paso. Los hombres vieron esa aparición del tamaño de un caballo, con ojos que brillaban rojos incluso a la luz del día, y dispararon sus rifles. Las balas rebotaron inofensivamente en las piedras a su alrededor, mientras la bestia ni se inmutaba. Huyeron gritando que la finca estaba custodiada por el mismísimo diablo. La finca que Elena Morales había comprado por $7. La propiedad que todos en el pueblo temían se convirtió de pronto en el lugar más seguro de toda la región de Durango. Y la noticia, como el polvo, se esparció. Los viajeros que pasaban a lo lejos, los arrieros, los mineros, todos empezaron a oír las historias. La viuda colosal que vivía con 2 metamorfos, las bestias demoníacas que protegían a sus hijos, el anciano tarahumara que había hecho un pacto con los espíritus del desierto. Algunos, los más valientes o los más tontos, venían a ver con sus propios ojos. Sebastián siempre los recibía en el límite del arroyo seco, su figura frágil pero imponente. Les dejaba claro que no debían acercarse más. Los metamorfos toleraban a los residentes de la casa de piedra, pero los extraños seguían siendo vistos con una sospecha mortal. La finca, por primera vez en décadas, comenzó a prosperar. Elena, Sebastián y Diego trabajaban la tierra ahora sin miedo. El huerto producía bien bajo el sol implacable, gracias a las técnicas de riego que Sebastián les enseñó. El anciano incluso logró traer unas cuantas gallinas y un par de cabras, manteniéndolas en un corral de piedra reforzado que Tormenta y Oscura aprendieron, con gruñidos de resignación, a no invadir. El invierno seco de 1926 trajo vientos helados y nuevos peligros.
Fue en una tarde gris de enero que sucedió el incidente que pondría a prueba final el pacto que Sebastián había forjado con el desierto. 3 hombres a caballo aparecieron en el sendero del arroyo seco. No eran viajeros comunes, eran desertores. Se notaba por los restos de uniformes federales bajo sus zarapes sucios, sus rifles colgados en las sillas de montar y sus rostros curtidos por el vicio y la violencia de la guerra. Venían del camino real, huyendo de alguna batalla perdida, hambrientos y peligrosos. Elena estaba sola en el patio, partiendo leña con un hacha, su gran estatura dándole una fuerza considerable. Sebastián había partido 2 días antes hacia la sierra a buscar hierbas medicinales que se habían agotado. Los niños estaban dentro de la casa, moliendo el poco maíz que quedaba. «Buenas tardes, que Dios se las dé, señora», dijo el líder, un hombre con una cicatriz que le cruzaba el labio, sus ojos evaluando la finca. «Bonito lugar tiene aquí. Sola». Elena sintió el peligro como un animal. Clavó el hacha en el tronco y se enderezó. Su altura de casi 2 metros era su única arma. «Dios se las dé a ustedes. Sigan su camino. Aquí no hay nada que busquen». El hombre sonrió, una sonrisa fría. «Tenemos hambre y sed, y vemos un pozo y una casa». Él y sus hombres empezaron a desmontar. Sus movimientos lentos, arrogantes. «No tengo comida para extraños», dijo Elena, su voz profunda resonando en el patio. «Les sugiero que sigan de largo. Esta tierra tiene dueños». El líder soltó una carcajada. «¿Dueños? ¿Usted una mujer sola con críos?» «No fue una pregunta, señora. Denos de comer». Los 3 avanzaron separándose para flanquearla. Uno de ellos ya estaba desenfundando su machete. Elena retrocedió un paso, quedando entre ellos y la puerta de la casa. Su corazón golpeaba su pecho como un tambor de guerra. «Diego», gritó, su voz un trueno. «Atranca la puerta por dentro. No salgan por nada del mundo». Los desertores se rieron. «Qué suerte. Hasta cachorros tiene». No terminaron la frase. Tormenta surgió del establo en ruinas donde había estado durmiendo invisible. No gruñó, no avisó. Fue un movimiento de silencio absoluto. Una sombra negra que se abalanzó sobre el hombre más cercano. El desertor ni siquiera tuvo tiempo de levantar el rifle. Tormenta lo golpeó en el pecho, un impacto que sonó como un mazo contra la carne, derribándolo al suelo. El hombre gritó, un sonido agudo de terror y dolor. Los otros 2 se congelaron, petrificados por el horror, intentando apuntar sus armas, pero Oscura ya estaba detrás de ellos, habiendo salido de las sombras del porche donde había estado observando todo el tiempo. Las 2 bestias gigantes se posicionaron entre Elena y los hombres, cubriéndola. Sus gruñidos ahora llenaban el aire, un sonido bajo, vibrante, que helaba la médula. Sus labios negros se curvaron, mostrando colmillos del tamaño de dagas. «Váyanse», gritó Elena, su voz firme ahora, respaldada por el poder del desierto. «Váyanse ahora o los matarán». Los 2 hombres que quedaban en pie, blancos de pánico, ayudaron al tercero a levantarse. El hombre estaba semi-inconsciente, su pecho desgarrado por las garras de Tormenta. Retrocedieron tropezando, sin dar la espalda a las bestias. «Bruja», escupió el líder. «Es una bruja con demonios». «Váyanse», repitió Elena. Y se fueron. Corrieron hacia sus caballos, montaron con torpeza y galoparon por el arroyo seco como si el mismísimo demonio les pisara los talones. Huyeron por el sendero como si los persiguieran 1000 demonios.